Muy buenos días, les doy desde San José, Costa Rica. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a una sesión del Seminario Permanente del Laboratorio Iberoamericano de Ética y Salud Pública. Eh, en esta ocasión, retomando esta labor que nos dimos una pausa por el verano y otros compromisos, retomamos en esta ocasión las sesiones y contamos para el día de hoy con la conferencia a cargo del doctor Francisco Rosero Villarreal. Eh, Él va a, como bien ustedes han visto en el cartel, él va a disertar sobre la roboética, robots con inteligencia artificial y sociedad. Antes de darle la palabra al doctor Rosero, voy a referirme a su currículum. Él cuenta con varios títulos de posgrado. Es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Pontificia Católica del Ecuador. Es magíster en bioética por la misma universidad, especialista en gerencia de salud por la Universidad de San Francisco de Quito, magíster en seguridad, salud y ambiente por la misma Universidad de Quito. Cuenta con un diplomado en filosofía, política, economía por la Universidad Pontificia de Ecuador. Actualmente cursa la especialización en ciencia, tecnología y sociedad en Flaxo, Ecuador. Y está cursando también el doctorado en ciencias de la salud en la Universidad de Anáhuac, México, con la investigación con foco en ética y la inteligencia artificial. Cuenta con estudios de doctorado en bioética por la Universidad Panamericana en México. En campo profesional, eres miembro de la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial, presidente del equipo Ecuador de la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial, miembro del directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, miembro del directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, miembro individual de la Sociedad Internacional de Neuroética, miembro individual de la IEEE Ecuador, miembro individual del Panel Internacional sobre el Entorno de la Información, líder del Grupo de Ecuador CITES Liberesp, miembro del Comité Asesor Internacional de Inteligencia Artificial para la Educación sobre Sistemas de IA en Personal de Salud y miembro individual del Comité de Publicación Ética. Ha sido consultor externo de UNESCO en materias de tecnología, de neurotecnología y ética en Ecuador y México, y sus intereses son la academia y la investigación en temas de ética y tecnologías como ética de inteligencia artificial, roboética, ética de interfaces, cerebro-computador y políticas públicas relacionadas a estos temas. Como pueden ver, este amplio currículum, pues autoriza con toda razón al doctor Rosero para que hoy pueda disertar con nosotros sobre el tema de la roboética, un campo que no solamente es una novedad, sino que también tiene muchos retos de los cuales él nos va a hablar en esta ocasión. Doctor Rosero, le agradezco infinitamente su buena disposición a ofrecer esta conferencia, que nos obsequie toda esa experiencia y saber que ha venido acumulando y compartiendo en diferentes escenarios. Y sin más, le doy la palabra para que pueda disertar sobre su conferencia de hoy. Gracias, doctor Washburn. Buenos días con todos. Es un gusto saludarles. Muchas gracias también a la invitación a usted y a Ramón y gracias por la presentación. Sí, como ustedes habrán podido ver un poco, pues mi afición, digámoslo así, está muy relacionada a los temas tanto éticos como de política pública en temas de tecnología y sociedad. Y esa es la razón por la cual uno de esos focos entre tantos, en los intereses que tengo en esto es la cuestión de robots. Eh, Como verán a continuación, voy a permitirme presentar un ratito la pantalla y explicaré un poco qué es lo que vamos a compartir. Creo que ahí se está viendo ya.
En efecto, Sí, déjenme solo salir de acá, de esta parte de la pantalla. Perdón, un segundito que algo aplasté mal, perdón. Ahí se ve ya mejor. muy bien, Sí, ya, gracias, muy amable. Entonces, la temática de hoy día, vamos a hablar un poco de estos conceptos y se titula Roboética, Robots con Inteligencia Artificial y Sociedad. Esta, este título tiene muchas palabras, grandes e importantes, en la cual me voy a permitir hacer una pequeña acepción inicial sobre esta cuestión del título. El término roboética en sí mismo hace una contracción de la relación entre robots y los aspectos éticos en forma general, pero mientras vamos avanzando en la presentación, sí es importante entender que vamos a hacer una acepción un poco más poniéndole puntos o clarificando que esta presentación está ajustada a lo que es la ética de robots, pero robots con inteligencia artificial y su relación con la sociedad. Esto es bien importante porque, como veremos, hay algunos conceptos que a veces se mezclan y eso puede producir y ya está produciendo confusión en las discusiones a estos niveles. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Francisco Rosero Villarreal y este es un preparado para el seminario del Liberés para este día jueves, 25 de septiembre. Esta primera diapositiva simplemente es una imagen que nos permite ver a veces la idea de cómo pensamos o afrontamos ciertas cosas en la vida. Y por supuesto, como ustedes pueden ver, el objeto en el centro, esa es la verdad, o sea, lo que en verdad es. Y a veces, dependiendo del el punto de vista, en este caso de la luz, también puede catalogarse de algo, también que puede ser verdad, dependiendo de la óptica, puede ser visto como un cuadrado o un círculo, pero sin olvidar que la verdad es obviamente el cilindro. ¿Por qué esta pequeña introducción? Por la dificultad un poco que hay en la terminología y cómo está avanzando el tema que nos atañe hoy día. La conferencia tiene alrededor de unos 45 minutos, en la cual hablaremos de una introducción general de estos conceptos, conceptos fundamentales sobre inteligencia artificial, historia de la robótica, tipos de robots, principios de roboética y la interacción humano-robot. En esta primera parte, la introducción, siempre la comienzo con una cita del libro de la política de Aristóteles en su libro uno, que nos dice pues si cada uno de los instrumentos pudiera cumplir por sí mismo su cometido obedeciendo órdenes o anticipándose a ellas, sí, como cuentan las estatuas de Dédalo o de los trípodes de Festo, de los que dice el poeta que entraban por sí solos en las asambleas de los dioses, las lanzaderas tejieran solas y los plectros tocaran la cítara. Los constructores no necesitaban ayudantes ni los amos esclavos. Esta es una de las primeras alusiones que nos ha llegado sobre la idea de lo que es un posible robot o cosas que hacen las actividades por sí mismas. Y esta, una pequeña historia es en la cual se habla de que un robot que se llamaba Speedy nunca regresó. Speedy nunca regresó, es un poco el resumen de la historia de la primera novela en la cual Speedy es un robot que estaba en Mercurio, en unas minas
que es obviamente algo de ciencia ficción, y luego no regresa y obviamente se preocupan porque él tenía que hacer muchas actividades para proteger a los astronautas, para no terminar obviamente feneciendo en el ambiente extraño de Mercurio. La historia es un poco más larga, pero ¿por qué viene a colación? La historia de Speedy nunca regresó, es donde se aborda en 1941 en la historia que se llama Round Around, que en la revista Outstanding Science Fiction, en la cual se describen las famosas tres leyes de la robótica de Isaac Asimov. Como ustedes recordarán, Isaac Asimov es el padre de la robótica y en 1941 que ustedes vieron fue uno de los primeros momentos en los cuales a través de la ciencia ficción se habló un poco ya de la robótica, más no así de robots en sí mismos. Aquí es el texto original donde están descritas las tres reglas de la robótica y que, por supuesto, como las conocemos, hay la primera ley que un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera. La tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida de que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda. Y algunos autores luego sumaron la ley cero, que un robot no puede dañar a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daños. Estos esta primera acepción que nos viene de la ciencia ficción son las tres leyes muy famosas de Isaac Asimov. Asimismo, en 1942, en la misma revista, en el artículo que se llama Liar, que escribió asimismo Asimov, es donde se usa por primera vez en la historia y aparece el término robótica. Con esta pequeña acepción inicial, y porque esto es la parte de robots, también vamos a hablar rápidamente un poco sobre varios conceptos de inteligencia artificial, que es el otro concepto grande. Eh, pero antes de eso, para seguir pensando en la discusión que vamos a tener y que estamos proyectando, es que hay que diferenciar entre máquinas, computadoras, robots e inteligencia artificial. Créanlo o no, esta pequeña diferenciación de estas cuatro palabras, cuando no se las toma bien en cuenta, están causando muchos problemas en la discusión, tanto a nivel de política pública, tanto de ética, tanto de ciencia de inteligencia artificial y obviamente computación y robótica. Esta primera acepción que es importante pensar en que no son sinónimos todos estos términos, nos va a servir para lo que vamos a continuar bien. ¿Qué es exactamente inteligencia artificial? No tenemos el tiempo ni es la razón de dar un extenso conversación sobre inteligencia artificial, pero todos sabemos que hay una gran dificultad en la definición de inteligencia artificial, porque por ahora si les preguntan a 50 personas qué es inteligencia artificial, vamos a tener 50 respuestas. Y esta es una dificultad en el término, no tanto de lo artificial, sino en el término de inteligencia en sí mismo. Entonces, algunas consideraciones iniciales que siempre que puedo hablar de estos temas las hago. eh, es que la inteligencia artificial, la verdad, es un nuevo paradigma tecnológico general en la sociedad que se aplica a varios campos y que, como toda tecnología, está cambiando nuestra sociedad y la seguirá cambiando. Y siempre hay que recordar que el concepto de IA nos llega desde la ingeniería y desde las ciencias de la computación. Que ahora se haya vuelto una discusión más holística, más interdisciplinaria, eso es otro tema. Debemos entender que esto tiene una acepción técnica inicial que ha ido evolucionando. También sacarnos de la cabeza, y tal vez no los que algo conocemos de IA, pero el público en general está recibiendo un mensaje de que inteligencia artificial es sinónimo de ChatGPT. Y eso es un problema a nivel de políticas públicas. Como habíamos mencionado, máquinas, robots, computadoras no son sinónimos de inteligencia artificial. Que usen sistemas de inteligencia para procesar datos y tomar decisiones no los hace similares.
sería como decir que la arquitectura y la ingeniería son lo mismo. En la parte histórica de inteligencia artificial, todos conocemos Alan Turing y los principios de computación e inteligencia que él aplicó con sus dos artículos muy importantes en el 36 y en el 50. Todos recordarán que lo que es el Turing Test, que sale propuesto en el artículo de Computer Machinery and Intelligence en el 50. Y algunos científicos también importantes que se los menciona a propósito son Warren McCulloch, Robert Wiener y Donald Hebb en los 40, que básicamente son importantes por esta relación que existe entre la biología o la neurofisiología como base para el entrenamiento computacional o la idea computacional de las redes neuronales artificiales. Sin embargo, en 1956 hay una definición atribuida a John McCarthy, que se le considera el padre de la inteligencia artificial, que habla que es la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Este es un concepto importante. Todos conocemos que en 1956 en Dartmouth College, en Estados Unidos, se hizo el proyecto de investigación sobre inteligencia artificial y este es el edificio donde nació, por decirlo así, el tema de inteligencia artificial. Y en 1955, casi hace 70 años, fue la propuesta para hacer esta conferencia en el 56, donde participaron algunos conocidos como los padres de la inteligencia artificial, como el mismo McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, Allen Newell, y pues algunos nombres que pueden ustedes reconocer. Esta es la placa conmemorativa por los 50 años de la conferencia de Dartmouth, donde se lee que es el primer lugar donde se usó por primera vez el término inteligencia artificial y se fundó como una disciplina de estudio a la inteligencia artificial. Y los firmantes en ese momento fueron John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon. No es sorpresa un poco lo que ya hemos visto que en el 2024 los premios de física y química, los premios Nobel, fueron a personas que hicieron trabajo con inteligencia artificial, recalcando especialmente a Geoffrey Hinton. Hay muchas definiciones de inteligencia artificial, como habíamos dicho, pero hay algunas que que muchas organizaciones internacionales la están usando, y es la definición de la OSD del año anterior, que nos habla que la inteligencia artificial es un sistema de inteligencia artificial, es un sistema basado en máquinas que para objetivos explícitos o implícitos, infiere a partir de la información que recibe cómo generar resultados como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en los entornos virtuales y físicos. Los diferentes sistemas de inteligencia artificial varían en sus niveles de autonomía y adaptabilidad tras su implementación. Aquí hay algunos términos muy importantes que independientemente de quién haga la definición, debería siempre incluir la idea de que son sistemas, la idea de que están basados en máquinas, que infiere cosas y que generan resultados. Y hay una cosa que vamos a ver un poco más en lo que se relaciona a la parte de robots, es que no solo son inteligencia artificial virtual, sino comienza ya a aparecer la idea de inteligencia artificial en el mundo real. Vamos a explicar un poco este concepto. Solo por ¿cómo se llama? Por introducción, los tipos de inteligencia artificial. Aquí ustedes pueden ver todo lo que en teoría hasta ahora es inteligencia artificial o se incluye en la inteligencia artificial. Un poco más de términos que los vemos ya cada vez más, dependiendo del nivel de complejidad que sea. Ahí hay, pues, regresiones, el mismo chat GPT, redes neuronales, pues muchos temas que nos llevaría mucho tiempo describir. Esta cuestión en el tema de ahora, la idea de la IA física o la inteligencia artificial en un cuerpo o puesta en algo, digámoslo así, permite que las máquinas autónomas como los robots y los coches autónomos perciban, comprendan y realicen acciones complejas en el mundo real. También se la suele denominar IA física generativa debido a su capacidad de generar información y acciones para ejecutar en consecuencia. Ejemplos,
los robots humanoides, los no humanoides, los autos y los drones y los autos autónomos. ¿Por qué viene bien importante en esta parte del tema, no de robots, sino de cómo está la conferencia planteada, robots más inteligencia artificial? Aquí se suman las características que hasta ahora tal vez no pensamos mucho, creo yo, el hecho de que todo el mundo cree que la inteligencia artificial está dentro de una computadora o es algo informático, pero llegará el momento, como ya lo está, como está sucediendo, en que vamos a tener, por ejemplo, en el caso de robots, un cuerpo mecánico que funciona con una inteligencia artificial. Y ahí se vuelve una realidad física que ya no solo está, entre comillas, dentro de un computador. Y las reglas para ese tipo, entre comillas, de combinación de robots con inteligencia artificial son muy diferentes a la idea en sí misma de inteligencia artificial. Otro término que ustedes habrán escuchado en investigación son los agentes de IA o la IA agéntica, que se refiere a un sistema o programa que es capaz de realizar tareas de forma autónoma en nombre de un usuario u otro sistema diseñando su flujo de trabajo y utilizando las herramientas disponibles. Hay un concepto que es bien importante nunca olvidar cuando se habla de inteligencia artificial y es esta relación que existe entre la biología y la computación. Y recordar que el cerebro está formado por 100 billones de neuronas y más de 100 trillones de sinapsis, recordando que la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso y que las neuronas se comunican a través de sinapsis. Este concepto, que lo veríamos como muy simple, pues se traspasa al tema de inteligencia artificial. Las neuronas, ustedes saben, tienen una dendrita, un cuerpo y un axón, pero lo que hace es lo mismo que la unidad básica de los sistemas neuronales artificiales que se conoce como el perceptrón, en la cual entran información, se analiza, entre comillas, y luego hay un resultado. Así como la neurona es la base del sistema nervioso central, la unidad funcional, se considera el perceptrón como la unidad funcional de los sistemas neuronales artificiales. ¿Qué quiere decir? Que si se ponen muchos perceptrones, vamos a tener una red de inteligencia de neuronal artificial. Esto como comentario nada más. Con estas dos antecedentes nos metemos un poco más en la parte de robótica en sí misma. Un pequeño recordatorio histórico. La palabra robot en sí misma aparece por primera vez en 1920 en la obra escrita por Karel Kaspek en la República Checa en ese tiempo, que en checo se escribe robota. Y robota significa labor forzada o trabajo forzado. Esa es la concepción que en la obra que se conoce como Rozum Universal Robots o en checo Rozumovi Universalit Roboti, es donde aparece por primera vez el término robot. Fue escrita, como les comentaba, en 1920. Se estrenó en una ciudad de la República Checa, en Gdańsk Králové, y se estrenó en 1922 en Nueva York. Este es una pequeña foto del libro en que se basa la obra de teatro. Este, Aquí en esta parte volvemos a este concepto que hablábamos de máquinas, computadoras, y robots. Aquí hay una cosa muy interesante. Y en los orígenes tempranos de la robótica, habían mitos antiguos, como lo vimos, por ejemplo, el de la descripción de Aristóteles. Y también, por ejemplo, hay la descripción de Talos en la mitología griega, que protegía la isla de Creta, un autómata, en los viajes de Jasón y los argonautas. También en tradición judía hay algo del golem y que plantearon preguntas éticas tempranas sobre la creación de máquinas vivientes. Luego, en la revolución industrial, el aumento de la mecanización provocó este desplazamiento, miedo sobre el desplazamiento de la obra, de la mano de obra y las consecuencias de la automatización. Y pensadores como Immanuel Kant y Mill no abordaron directamente a los robots, pero sus teorías éticas se convirtieron en base para debates posteriores sobre la moralidad de las máquinas. Aquí quiero recalcar en esta primera etapa que probablemente
No estamos hablando de robots porque ya vimos que el término recién aparece en 1920, pero nos expone a un tema que a veces puede causar confusión con el tema de robots robots con inteligencia artificial, y es la idea de que el robot es un autómata. Vamos a hablar con eso un poquito después. Ya mencionamos el libro, la obra de Carell y las leyes de la robótica de Asimov. Y en la era de la Guerra Fría se utilizó mucho en la parte de los programas militares, trayendo la idea de la pérdida del control humano de estas armas autónomas, un tema muy complejo e importante. Luego los robots industriales en los 70 ingresaron a las fábricas, lo que provocó debates sobre la pérdida de empleos y la seguridad de los trabajadores. El crecimiento en la investigación sobre inteligencia artificial destacó los problemas de la toma de decisiones en las máquinas, la equidad y la responsabilidad. Y las primeras discusiones fueron en gran parte técnicas, centrándose en la seguridad y en la interacción humano-máquina. Pero los filósofos y especialistas en ética comenzaron a abordar implicaciones sociales más amplias. El nacimiento del término como en sí, el término de robótica, se lo atribuye al robotista italiano Gianmarco Berullo, que acuñó el término de roboética y convocó las primeras discusiones sobre cuestiones éticas en robótica. El 2004 hubo el primer simposio internacional sobre roboética en San Remo, Italia, y estableció formalmente la robótica como un campo interdisciplinario que combinaba aspectos de ingeniería, filosofía, derecho y ciencias sociales. También, por supuesto, ya veremos, hay varios tipos de robots y hubo un enfoque temprano hacia ellos por parte de la robótica. Luego, la expansión de la ética de la inteligencia artificial. A medida de que la robótica integró la inteligencia artificial, crecieron los debates sobre el sesgo, privacidad y responsabilidad. En el 2011, la IEEE y otras organizaciones comenzaron a redactar pautas éticas para sistemas autónomos, que puede ser discutible que un sistema autónomo pueda calificarse como robot, que ya vamos a discutir. Y por supuesto, preocupaciones militares como la creciente controversia del uso de sistemas de armas autónomas letales, llevando a las Naciones Unidas y está discutiendo ahora su regulación y prohibiciones. Y también, por supuesto, otro capítulo importante son los robots de cuidado y los robots sociales. La ética del uso de robots con niños, ancianos y poblaciones discapacitadas, con discapacidades es un tema muy interesante también. Pero, siguiendo la discusión, pues nos queda la pregunta, ¿qué es un robot? En los tiempos actuales, por supuesto, porque no podemos comparar la definición que le dio Capek cuando hizo el término robot en su obra de teatro, sino que es un concepto que sigue evolucionando y que tal vez ahora lo más importante es entender que estas acepciones no son sinónimos y cómo estamos mandando el mensaje al público en general para seguir avanzando. Tuve la oportunidad de intercambiar un correo con Gianmarco Berullo, que como ustedes vieron, es quien acuñó el término roboética, y le pregunté qué era para él un robot. Y hace unos pocos meses atrás, pues me dijo que depende a quién se pregunte. Para un robotista, alguien que hace robots es una máquina inteligente. Pero para un científico de inteligencia artificial, un robot es una inteligencia artificial con un cuerpo. Y esto nos propone algunos temas aún más interesantes, como vamos a ver. Detrás del concepto de robot y de trabajo, esta es una diapositiva un poco que parecería poco conectada, pero la idea del concepto de fuerza y trabajo están atrás un poco de la idea de los robots. Trabajo es la energía transferida o desde de un objeto a través de la aplicación de fuerza para producir un desplazamiento que se mide en joules, y el trabajo es la fuerza por distancia y la fuerza es la masa por la aceleración en newtons. La idea inicial de Capek era la idea de que un robot hacía el trabajo fuerte. Y en Arquímedes nos habla de las primeras 6 máquinas simples, que eran la palanca, la rueda, la polea, el plano, la cuña y el tornillo. Esto
aceptando la idea o que seguiremos discutiendo sobre la idea de las diferencias entre robots, máquinas y computadores. Pero cuando ya viene a robots en el sentido clásico, estricto, el 13 de junio de 1961 se le atribuyó la patente en Estados Unidos por el primer robot patentado. Y ese primer robot patentado se llamaba Unimate, que está en uno de los museos. Ahí pueden ver una gráfica. Este, esto es un robot que tal vez la mayoría de gente tiene en su cabeza, la idea de una máquina autónoma que hace un trabajo específico continuamente y repetitivamente. Esta es una definición que con la introducción de inteligencia artificial presenta un reto para seguir hablando de la parte de robots en la actualidad cuando se habla de robots con inteligencia artificial, que son obviamente, hay una gran diferencia entre Unimate y la concepción de robots y los robots que tenemos, y ya los estamos viendo como que son los robots con inteligencia artificial, como los robots de algunas empresas, que ya los hemos visto que tienen algunos meses ya, en producción. Y por supuesto, estos robots llamados inteligentes, valga una acepción que no es lo mismo un intelligent robot que un smart robot. Ese es otro término que anda circulando por ahí. Y por supuesto, un robot con inteligencia artificial incluso puede hacer actividades diarias, incluso en casa, ya no solo la idea que tenemos de robots en una fábrica. Y recordarán, hace mucho tiempo había estos robotcitos con forma de perritos. En sus versiones más avanzadas, este, si es que no tenía interacción con humano, entre comillas, llegaba el dueño al departamento en Japón y lo encontraba, entre comillas, muerto, o sea, totalmente inmóvil y tirado en el piso porque no recibía un poco de cuidado, o atención por su dueño. La idea de que un robot puede tener varias formas, este, es muy interesante como lo vamos a ver. Actualmente, al menos en lo que se denominan robots humanoides, pues hay algunas características importantes que los hacen ver, como por ejemplo su altura, su configuración, su peso, y hay algunos ejemplos como Atlas, Figure One, Optimus, de algunas empresas. Y al ver esta diapositiva, recuerdo en algún momento conversamos con algunas personas que por qué están haciendo robots humanoides en la actualidad, robots con inteligencia artificial en la actualidad, por qué les están dando una forma humanoide. Porque obviamente un robot puede tener cualquier forma y una de ellas es parecerse un poco al diseño y la forma de un humano. Pero no olvidemos que probablemente uno de los primeros robots inteligentes fue en el 2002, Roomba, que es una aspiradora de casa. Y se le podría considerar no solo un robot autónomo, sino también probablemente uno de los primeros robots que obviamente era autónomo, pero que tenía inteligencia artificial y que iba aprendiendo, por ejemplo, con visión óptica, donde no chocarse y recordaba, entre comillas, recordaba por dónde no ir para caerse de unas gradas, como engancharse de nuevo a su base para recargarse. Probablemente Roomba es una transición entre un robot mecánico autónomo clásico y un robot con inteligencia artificial. Hasta más o menos hasta poder llegar a esto, hace unos meses, todos estos son Figure One, los robots, y solo les voy a dejar ver, una partecita del video que es un poco más completo, en el cual son un conjunto de los mismos robots, pero ¿por qué llama la atención mucho por qué llamó mucho la atención este video corto? Es porque todos están manejados por un mismo sistema único. Entonces hay una central que hace operar a todo ese conjunto de robots
y, por supuesto, controlados desde un solo momento. Cuando hablamos de la parte de robots y robots con inteligencia artificial, siempre sobresale la discusión ética sobre los robots humanoides. Aquí hay muchas preguntas que no tenemos tiempo para hacerlas, pero es uno de los temas más interesantes que se está proponiendo actualmente, y es si deberíamos hacer robots humanoides o no. Cuando le preguntaron esto a Elon Musk, él respondió que probablemente es la mejor idea porque el mundo está hecho para la forma humana. Es decir, por ejemplo, las puertas para que los humanos crucemos no son horizontales, sino son más altas que anchas. Y entonces, ¿para qué diseñar un nuevo mundo donde por alguna razón no deseo hacer un robot humanoide y hacerlo mucho más ancho que alto? Deberíamos modificar el mundo real para poder acomodarlo. Esa es la visión, por ejemplo, de Elon Musk y su idea de por qué seguir produciendo robots humanoides. Y ¿deberíamos construir robots humanoides con antropomorfismo? Es una pregunta compleja. ¿Quién dice que es el mejor modelo? Pues sí, es un diseño fácil de hacer tal vez, pero también es un diseño frágil porque es fácil de romper y fácil de inutilizar. Nosotros, un robot humanoide, si le cortas, por ejemplo, las piernas, va a poder hacer mucho de lo que probablemente fue diseñado para hacerlo. Y aquí hay un concepto muy, muy, muy bonito, sobre la aceptación de las personas a ver robots humanoides. Y este cuadrito que ven ustedes aquí es un artículo de hace algunos años atrás por Masahiro Mori, que se llama El Valle de lo Desconocido o de Uncanny Valley, que en japonés dice como Bukimi no Tani, que es la aceptabilidad de los robots por parte de los humanos cuando interactuamos con ellos. Y aquí, por supuesto, en el gráfico habla desde la presencia de robots industriales hasta un humano sano. El otro extremo son los zombies, por ejemplo, y en esta parte está un cuerpo de una persona que ha fallecido. Y entonces trata de medir un poco la aceptabilidad de los robots. Y por supuesto, lo compara como algunas cosas muy interesantes, como las máquinas de Okina del teatro japonés o una máquina ordinaria, o una muñeca ordinaria. Y por ejemplo, una mano prostética es muy, muy aceptada por los humanos. Y pues esto da un análisis un poco de la idea de este valle, donde está un poco la descripción de la aceptabilidad de los humanos de los robots. Eh, Hay otro tema muy interesante que son los robots biohíbridos, que se podrían considerar como hybrids o tal vez se podrían considerar clasificación como cyborgs, porque se piensa que en algún momento van a haber robots, máquinas de metal, digámoslo así en esa concepción, pero con cerebros o al menos células nerviosas, humanas o biológicas interactuando con esa parte de metal. Ya no solo hablamos de un programa de inteligencia artificial, sino en China hace algunos meses se presentó una primera idea de robots con tejido nervioso, en el caso humano, y la interacción de este tema de los cyborgs es muy, muy interesante también. Hiroshi Ishiguro, que es el padre de los robots humanoides, tiene su clasificación y si ustedes pueden ver, a veces es hasta difícil distinguir quién es el robot y quién es Hiroshi. Este, Porque él obviamente comenzó a diseñar robots en Japón con robots humanoides y varias características más. Y y esto en verdad causa un pequeño shock a veces, ¿no? Y hay otros ejemplos de robots humanoides como hemos visto. Eh, Como una nota curiosa, en 2024 se reportó el primer suicidio robot en Corea del Sur, que era un robot que tenía categoría de empleado civil, o sea, era un burócrata que era un robot supervisor en las calles y que entró en operación en agosto del 23
desarrollado por Bear Robotics en California y está en las cámaras del video que está, entre comillas, haciendo su trabajo. Llega a unas gradas y comienza a temblar como que tiene un cortocircuito y se va por abajo de las gradas y termina muerto. Pero al tratar de entender qué es lo que pasó, pues se volvió un poco extraña la historia de por qué le sucedió eso al robot y le catalogaron como probablemente el primer suicidio robot. Al día de hoy hay un software libre que ayuda a desarrollar robots que se llama Genesis. Es un software, el primer software libre en el mundo para configurar robots inteligentes. Si algún rato quieren verlo, entran literal Genesis Embodied AI. Los tipos de robots. Los tipos de robots, por supuesto, tenemos varios tipos, como son los robots industriales, o entre comillas, lo que más o menos tenemos la misma idea de robot en la cabeza. Robots de servicio, robots humanoides, robots que pueden estar aplicados en salud, como asistencia, cirugía y neurorobots. Robots de distribución, como por ejemplo en supermercados o en tiendas como Amazon, en bodegas de estas tiendas. Nanorobots, los robots militares, los robots para entretenimiento, los robots para aire libre, educacionales y los robots sexuales. Los nanorobots, por ejemplo, son una mezcla de todo lo que estamos conversando con principios de nanotecnología, con aplicaciones en medicina y limpieza ambiental. Y le vamos a también a poner un foco en la discusión posterior al uso militar de robots inteligentes. Tiene muchas implicaciones en la parte de vista ética y se pueden considerar, entre comillas, como máquinas que podrían matar sin control, drones, robots antiminas, vehículos de aéreos de combate no tripulado, robots soldados militares y las famosas LAWS que se llaman los Lethal Autonomous Weapon System. Cuando hay muchas agencias que hablan de la parte de robots y todo, pero una de las más importantes es la Federación Internacional de Robótica. En el 2025, que en este año hablaba de 5 trends o áreas que va a comenzar a investigarse, la parte de robots, y es eh, la parte física generativa, los humanoides de un solo propósito, el consumo y sostenibilidad de la energía por los robots. Hay obviamente nuevos campos en negocios y por supuesto las relaciones con trabajo. Al día de hoy, hay algunos reportes de que hablan perdón, en el 2023 había de que casi había un poco más de 4 millones de robots industriales alrededor del mundo. Hoy el cálculo está más o menos en 7 millones, dependiendo de cómo se clasifican los robots, lo cual es bien interesante que la Federación Internacional de Robótica solo habla de dos conceptos de robots, los robots industriales y los robots de servicio. Y esta es la proyección, al menos, no la proyección, sino lo que había hasta 2003, las cantidades de robots en fábricas, robots industriales. Y este probablemente es el informe más importante que existe en la actualidad, que es eh, el análisis de mercado de robots hasta el 2045. Cuando uno lee este informe, pues lo único que le entra a uno es desesperación como eticista por todo lo que hay que hacer y todo lo que se viene y ya está sucediendo. Los robots de enjambre son otra parte importante. Y aquí viene un poco la discusión más aplicada de lo que hemos visto. Con algunas preguntas. ¿Qué sucede cuando los humanos se relacionan con los robots humanoides como si fueran otros humanos? Y esta pregunta lleva a una serie de varias preguntas críticas. ¿Debería atribuirse un estatus moral a los robots humanoides? Y de ser así, ¿qué implica eso? ¿Cómo afecta la interacción con robots humanoides a nuestra propia humanidad? ¿Cuáles son las implicaciones éticas de diseñar robots explícitamente para provocar respuestas relacionales similares a las humanas? Son ideas muy complejas, por supuesto, que tenemos que analizar. Y por supuesto, cosas como el deep learning, aspectos legales, éticos, sociales, el proceso de diseño, todo el ciclo de diseño de diseñadores, fabricantes y usuarios,
cómo está, se presenta la robótica y aplicaciones al público en general. Y aquí el problema de la autonomía, que aquí algunos discutimos y decimos que la idea del robot autónomo que tenemos en la cabeza no sirve como marco conceptual para analizar los robots más inteligencia artificial, que son los que nos atañe para la conversación. ¿Qué es la autonomía? ¿Son en verdad los robots autónomos? ¿Quién los prende y los apaga? ¿Han visto operando hasta ahora quirúrgicamente solo a un robot, a una persona? Este es un problema complejo. Varios aspectos éticos que por lo que no tenemos mucho tiempo solo los voy a mencionar son el análisis de la autonomía y control de los robots de inteligencia artificial, este, los temas de accountability y responsabilidad, la agencia moral, los marcos legales, el sesgo algorítmico, la transparencia en la construcción de robots, por ejemplo, la privacidad y la vigilancia, por supuesto que sí, la seguridad y protección, tanto seguridad física como ciberseguridad, el impacto económico y empleo, y la interacción humano-robot. Esto es el campo de más se debe investigar. Y las aplicaciones militares tienen un capítulo aparte muy importante. Por supuesto, la relación con el ambiente y la sostenibilidad y el futuro, como son el estatus moral de los robots y la superinteligencia con robots. Hay aspectos de la roboética nuevos y emergentes, como son la discusión de los derechos de los robots, si debería pagarse o no dinero a los robots por hacer su trabajo para que no sean vistos como esclavos, deberían tener estatus como agentes morales, aspectos éticos, técnicos relacionados con ellos. Este, no tenemos leyes básicamente en el mundo que hablen de esto. Hay aspectos no planeados que seguirán apareciendo en la complejidad de la discusión y aspectos relacionados con los productos robóticos. La interacción robot humano es muy importante. Este, Solo quiero llevarles a las dimensiones en la relación entre los robots y los humanos en el espacio público. El espacio público es un tema de política pública importante y para hacer una buena política de lo que estamos pensando en hacer hacia futuro, deben tener temas o comprender temas de seguridad, privacidad, productividad, estética, co-creación con el humano, acceso equitativo y innovación sistemática. Esto nos lleva a plantearnos algunas preguntas, como el diseño de las ciudades y las reglas para cuando los robots ya sean parte de la misma, como en algún momento pudo haber sido extraño ver autos en las calles de una ciudad, pues ahora vamos a tener que ver y analizar qué vamos a hacer como los robots sean parte ya de la ciudad. Este, Más o menos un poco va a haber ya no ayudantes, sino compañeros de trabajo, compañeros en la sociedad. Y para ir terminando, probablemente una de las imágenes más impactantes que tiene la presentación en cuanto a pensar el tema que estamos conversando es esta, en la cual este, hay un robot grande y un robot chiquito, y el robot grande le dice, viendo al cerebro humano, dice, y ese es el procesador original. Aquí en este dibujo hay muchas cosas para analizar. Solo dos de ellas, por ejemplo, que los robots grandes pueden tal vez hacer robots chiquitos por ellos mismos y que obviamente un robot vea al cerebro como el que lo creó y el modelo original, pero nunca tenemos que olvidar quién creó a quién y cuál es el modelo original que hasta ahora nadie ha podido reproducir, que es el cerebro humano. Y lo que existe en la realidad primero estuvo y fue pensado por el cerebro de las personas. Una regresión final que siempre hago, y es que como hemos visto a lo largo de la historia, cuando la tecnología comienza solo va en una dirección y es hacia adelante y no tiene reversa, y como mucho podemos levantar un poco del pie del acelerador para evitar accidentes, pero nunca detenerlo. Y quien crea diferente ya es historia. Aquí una pequeña bibliografía y estoy a sus órdenes en este correo electrónico. Muchas gracias.
Doctor Rosero, le agradezco infinitamente su intervención, que de verdad es muy impresionante cómo logra mapear el terreno y darnos una visión panorámica que conjuga, digamos, lo grueso y el detalle a la vez, y cómo nos lleva a la reflexión final, que era sobre la roboética, es decir, fundamentalmente los retos a los cuales nos estamos enfrentando ya, no los que vienen, sino los que ya estamos enfrentando, o mejor dicho, que desde ayer estábamos enfrentando, pero que tal vez no hemos querido prestarle mucha atención. De verdad le agradezco mucho su intervención. Nos muestra con creces pues el dominio que ha logrado y nos pone en una posición que debemos manejar. Em, Antes de concluir esta conferencia, nada más quiero anunciar la siguiente conferencia que está a cargo de la doctora Lucía Riva. Ella es una arquitecta de la Universidad de Costa Rica, quien va a disertar sobre el tema de centrar saberes, reflexiones desde la invención y las prácticas para patrimonializar cultura y naturaleza. La fecha de esa conferencia próxima será el día 23 de octubre, igualmente a las 9 de la mañana, y se avisará y comunicará debidamente para que lo tengan presente y también cuenten con el enlace a la conferencia. Sin más, les agradezco mucho su atención para el día de hoy y hasta la próxima.